Nuestra primera invitada, Mara Shipman. Ay, 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 ¿cómo le va? Buenas tardes. Qué linda se me vino. ¿Cómo es esto de pedir un aumento? Hola, Agustina Bassi. Hola, Dani. Agustina Raquel. Agustina Raquel. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por tenerme mira, acá. justo tengo que pedir aumento. ¿Cómo hago? ¿Es el momento indicado? ¿Cuándo es el momento indicado? No hay un momento específico indicado para pedir aumento. Se Ajá. puede hacer en cualquier momento, pero hay que tener un par de factores en cuenta en el entorno, a saber cómo el clima ambiental en ese momento en la empresa, cómo estamos parados, a quién le tenemos que pedir el aumento. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que más recomiendo hacer es pensar en esta negociación, en esta charla, como una historia, como si uno fuera a contar una historia. Esta historia tiene que tener sí o sí un pasado, un presente y un futuro. Entonces, en el pasado uno puede pensar hace cuánto llegué a la empresa, qué cosas traje, qué cosas fue evolucionando, en el presente qué estoy aportando hoy de bueno a la empresa, cuáles son, por ejemplo, las capacitaciones que estoy haciendo, si me moví de puesto o no, y a futuro cuál es el plan que yo tengo dentro de la empresa. Una vez que uno tiene todo ese discurso, esa historia armada, tiene que buscar a la persona indicada para pedir aumento. A veces es un jefe, a veces es la persona de recursos humanos, y ahí hay que tener en cuenta otras cosas, es como una segunda etapa. Uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, si la persona con la que va a hablar habla con Habla castellano, en primer lugar, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que trabaja para el exterior, así que... Eso es verdad, pero si te toca justo a alguien que habla chino nada más, se complica. Sí, pero bueno, qué sé yo, si esta persona está dispuesta en ese momento a hablar, si está con un buen día, si está con un mal día. Eso es importante, verle la cara a la persona con la que vamos a negociar. Eso es muy importante, darse cuenta si el otro está en una posición de poder escucharnos y si está en su mejor momento para escucharnos. Eso juega de nuestro lado siempre. ¿Conviene esperar hasta haber tenido algún acierto, por ejemplo? ¿O dejar tiempo pasar después de un acierto, o después de haber hecho algo quizás que esté bueno para la empresa? Si tuviste algo puntual que hiciste, que hizo que la compañía crezca de alguna manera o tu trabajo se vea afectado positivamente, sí, es una buena forma de encarar un aumento. Se empieza por ahí. ¿Y qué pasa si la situación es justamente la contraria? Si la empresa está en un mal momento y eso los empleados lo saben. Bueno, hay que tener en cuenta también lo que significa algo que llamamos en recursos humanos la compensación total, como un plan B a la hora de pedir un aumento. El salario no es solamente lo que percibimos de bolsillo, son las cargas sociales que se pagan, la obra social, si la empresa paga, no sé, la cochera del auto, si paga la guardería. Hay un montón de cosas que la empresa puede pagar que tal vez uno no pueda percibir un aumento económico en ese momento, pero sí financieramente puede impactar. Por ejemplo, yo puedo pedir que si no hay plata en este momento para aumentarme el salario un 20%, que me paguen el gimnasio o la mitad del colegio de mis hijos. Como para compensar. Me pareció muy buena esa, la del colegio, sobre todo. No, y además, hablando, hay una cosa que tiene que ver con el contexto de la empresa y otra cosa con el contexto económico del país, digamos, justamente con esta coyuntura. Totalmente. Es hasta, si se quiere, donde las paritarias, digamos, están negociando a la baja, eso también nos determina en algún punto. Sí, hay que entender muy bien en qué empresa está parado uno. No es lo mismo trabajar en una empresa que trabaja bajo ciertos convenios laborales, como bueno, que se negocia el salario por paritarias, donde uno por ahí la negociación cambia totalmente. Así está trabajando, por ejemplo, en una empresa de tecnología que hoy se usa mucho, que están fuera de todo convenio, no hay paritarias, el salario se negocia de otra manera. O sea, y no es lo mismo negociar el salario en una pyme que en una multinacional tampoco. O sea, hay que tener muy en cuenta cómo es la cultura empresarial, cómo se manejan. Obviamente, si uno puede leer un poquito sobre economía global, antes de eso, informarse en el mercado, cómo pagan las otras empresas ese mismo puesto por esas mismas tareas. Claro. Va mucho más informado. Eso es otra cosa que hay que hacer, no hay que ir sin argumentos. Uno tiene que saber qué va a decir en ese momento, por eso el cuentito y por eso la historia. Que eso me pareció muy bueno, porque si no pareciera como que uno va a pedir y va como un pollito mojado y también ante la vista del otro se ve cómo está uno. Totalmente, aparte siempre que alguien negocia el salario, un poco de culpa tiene, porque el salario, bueno, yo soy psicóloga y el salario está muy metido en un lugar propio, muy tabú. ¿No? Claro, la gente tiende a confundirlo como que yo valgo esta plata que me pagan, cuando en realidad es un salario y no tiene nada que ver con lo que uno vale como persona. No, y también hay mucho miedo de esto de, bueno, si pido esto, quizás pueda ser reemplazable. Bueno, eso es otra esfera. Generalmente la gente en todos los trabajos es reemplazable y tenemos que tener esa idea.
Así como nosotros podemos reemplazar hasta la persona que nos está en ese momento. Totalmente. Y nosotros también podemos reemplazar ese trabajo. O sea, no nos determina la empresa donde estamos trabajando. Hay un montón de cosas que nos determinan como persona, pero no exactamente la empresa. La gente tiene mucho miedo a veces de cambiar de empresa, sobre todo, bueno, viviendo en Argentina y en un país súper volátil económicamente, pero es algo que hay que ser muy consciente de qué puede aportar uno a la empresa para poder... Y también pienso en una cuestión generacional, ¿no? Porque a las personas más grandes por ahí nos cuesta más el tema de cambiar. Yo recuerdo, mi padre prácticamente hizo toda o gran parte de su vida en una empresa. Y recuerdo que cuando lo echaron fue un tema, quedó muy deprimido, porque claro, se empezaba y se terminaba en esa empresa. Después lo revirtió, hizo otras cosas y estuvo todo bien. Pero al principio fue un golpe muy fuerte. Sí, hoy día veo a los chicos más jóvenes, sobre todo aplicados a empresas de tecnología, que la tienen como mucho más clara. No, estoy en este trabajo ahora, no me sirve, me voy a otra. Bueno, es que en tecnología pasa esto, que hay pleno empleo. Que hay pleno empleo, claro, es verdad. Es una esfera, es un lugar absolutamente, es como otro mundo directamente. Hay que pensar que las empresas de tecnología que están, por ejemplo, hoy en Buenos Aires, compiten con empresas de Irlanda. Exacto, y que hay muchas empresas de afuera que generan desde acá. Definitivamente, entonces la competencia es otra cosa, es absolutamente diferente. Hay dos lugares muy importantes en los que uno se tiene que situar a la hora de buscar trabajo. Uno puede buscar trabajo por pasión, que es lo más lindo que existe, o por necesidad. Y nosotros tenemos mucha gente todavía en Argentina que busca trabajo por necesidad. Entonces, cuando uno está buscando trabajo por necesidad porque directamente no tiene que comer, no puede acceder a ciertas esferas, como por ejemplo esta del pleno empleo. No en la inmediatez. Sí se puede capacitar, pero si no en el medio va a tener que salir a trabajar de lo que pueda trabajar. O sea que le recomendarías a un chico o una chica que sale del colegio ahora que se instruya en cuestiones que tengan que ver con la tecnología, como por ejemplo que sean programadores. ¿Cuáles son las áreas que más salida pueden tener ahora en los próximos 10 años? Las carreras del futuro. Sí, las carreras del futuro son necesariamente todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, robótica, programación, por supuesto, ya... Programación, de hecho, se están haciendo muchos convenios en la Argentina para que los chicos en el secundario ya aprendan a programar y hay muchas cosas referidas a eso. Es el futuro, no es ni siquiera un área de trabajo, la tecnología atraviesa todas las áreas. Entonces, aprender de tecnología es necesario hoy hasta para un médico. O sea, hay tecnología aplicada a la medicina, aplicada a lo que a todo. Entonces es absolutamente necesario. Lo que va a tender a desaparecer un poco son las tareas más operativas. Por ejemplo, operarios en una fábrica. Es lo que siempre se tiene el miedo que van a ser reemplazados por robots y todo esto. Les digo a todo el mundo, no tengan miedo de eso, o sea, no es algo que no se pueda. El trabajo va cambiando, ya no existe, no sé, gente que se encargue de cambiar lamparitas en los postes de luz. Claro. O sea, ya casi no hay de eso porque ahora hay luces LED, duran muchísimo más tiempo. O sea, la tecnología avanza y los puestos mutan. No es que algunos van a desaparecer, pero van mutando hacia otras cosas. La gente necesita aprender nuevas actividades. La parte más operativa va a pasar a ser algo más artesanal. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una mesa que no esté fabricada por un robot, voy a pedir a un artesano de mesas que me haga una mesa a mi gusto, digamos. Entonces como que va a estar más especializado. Volviendo un poco al tema del aumento de sueldo. Sí. Ya nos contaste cómo hacerlo, sí. Ahora, ¿cómo no hacerlo? Porque hay muchas estrategias donde uno ya empieza fallando. Yo tenía un jefe que decía, no me vengas a pedir aumento porque te aumentó la luz. Porque eso a mí no me importa. A mí me importa que tu trabajo, que me demuestres cómo mejoró tu trabajo, qué estás haciendo para ganarte eso. Okay. ¿Es cierto? ¿Lo tomás como algo válido? Un poco sí, pero es cierto también que si uno hace un estudio de cuánto gasta por mes, y por ejemplo yo tengo proyectos de tener hijos más adelante, o de comprarme un auto, y quiero un trabajo que acompañe mi proyecto de vida, me voy a sentar con mi jefe y le voy a decir, mira, mi proyecto de acá 5 años es ¿cómo podemos hacer para quedarme en este lugar, seguir aportando lo que aporto, y que la empresa acompañe mi proyecto de vida y yo pueda seguir aportando o desempeñándome acá? Eso por un lado con las cuestiones personales. Lo que siempre digo que no hay que hacer y que no lo hagan nunca es negociar un aumento a través de una contraoferta. O sea, salir a buscar trabajo
Sí. Sin decirlo en el lugar donde uno está trabajando, salir a buscar trabajo solamente para generar que otra empresa me haga una oferta y poder ir a mi jefe y decirle, mira, tengo una oferta mucho más grande. Eso no. Eso no, porque eso quiere decir que uno no tuvo las suficientes habilidades blandas como para sentarse y decir desde un principio me siento incómodo con este salario, le faltó planeamiento, le faltó un plan B, o sea, es como una amenaza casi. Y desde el lado de la empresa se siente como, si yo no te aumento lo que te va a pagar tal empresa, vos te vas a ir, entonces no te quedás acá porque te gusta la empresa, te quedás porque te pagamos esto. Me quedé pensando en lo que decía de los trabajos que se mueven por la pasión, digamos. Yo soy actor y lo veo ahora realmente con las nuevas tecnologías, con los canales que no están produciendo tanta ficción, por ejemplo, pero aparecen plataformas por otro lado, aparecen otras cosas, y cómo nosotros también tenemos que ir surfeando, digamos, de hecho estoy conduciendo un programa, Magazine ahora, y antes estaba haciendo un programa de running, y mientras actuaba en una serie de Netflix, pero cómo digamos, un poco estamos preparados nosotros los actores para eso, ¿no? Para ir surfeando y no quedarnos en eso que creemos que nos va a salvar o que vamos a estar toda la vida. Eso ya cambió. Mientras uno sea versátil, la forma creativa de encontrar el trabajo va a llegar, de alguna manera va a llegar. Probablemente no en el momento, la pasión va cambiando con el tiempo, no necesariamente tiene que ser siempre ser actor, tal vez en algún momento, no sé, sos director y te das cuenta, bueno, acá estaba mi pasión realmente, esto era lo que realmente me gustaba, y después vuelve a cambiar. O sea, la pasión va mutando según el estadio de nuestra vida donde estamos. La única forma más justa, digamos, de ver cómo fue mutando la pasión es ver un poco la historia hacia atrás, ir uniendo los puntos hacia atrás. O sea, hay muchos ejemplos de gente que cambió un montón de veces de los estudios, que cambió de carreras. Cuando pasa el tiempo y se da cuenta todos los trabajos por los que pasó, podés encontrar un denominador común que te lleva hasta el lugar donde estás. Cuando encontrás ese denominador común, es muy probable que eso esté muy cerca de la pasión. Y eso también es uno mismo, además, ¿no? Definitivamente. El denominador común, eso que te también diferencia de los otros. Sí, lo que te hace es lo que te hace a vos quién sos vos. Pero es un trabajo que uno mismo tiene que hacer. Lo recomiendo mucho siempre a la hora de buscar trabajo. O sea, la gente como que está muy acostumbrada a que tiene que mandar el currículum y nada más. Y buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Totalmente. Y cuando vayamos a buscar trabajo, Agustina, la llamamos. 100%. De la manito. Para un aumento también. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este día viernes. Y te invito a que nos vayamos a un corte viendo la ciudad de Mar del Plata. 29 grados, mira vos. Miren, chicas, 29 grados.